Y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Fonseca y vamos a ver el tema conceptos claves y terminología de la inteligencia artificial. Comenzaremos definiendo qué es la inteligencia artificial, que de hecho es un gran reto poder definir la inteligencia artificial, incluso hoy en día. Un texto clave en el área de la inteligencia artificial es este libro de Stuart Russell y Peter Norvig, Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Ahí se nos muestran varias definiciones de la inteligencia artificial, sobre las cuales no hay un consenso ni aún actualmente. Y podemos observar, ¿no? Algunos ejes importantes. Vamos a pensar en el eje vertical como en el eje sobre una suerte de dicotomía entre pensar y actuar. Y en el eje horizontal también una suerte de dicotomía entre actuar o pensar humanamente o racionalmente. Entonces, las distintas definiciones de la inteligencia artificial que podemos ver aquí se ubican en alguno de estos cuadrantes. Entonces, si estamos en este cuadrante superior izquierdo, son sistemas que piensan como humanos. Básicamente definen a la inteligencia artificial como el desarrollo de sistemas que pueden pensar como humanos. Si estamos en el cuadrante superior derecho, las definiciones apuntan a que son sistemas que deben pensar racionalmente. En el cuadrante inferior izquierdo, tenemos a sistemas que actúan como humanos. Es un cuadrante en el que nos va a interesar situarnos para contextualizar el resto de este módulo. Y finalmente, el cuadrante inferior derecho asume que los sistemas de inteligencia artificial deberían actuar racionalmente. En particular, me gustaría que podamos fijarnos en esta definición de Kurzweil del año 90. Y esta definición va algo así. El arte de desarrollar máquinas, y en este sentido máquinas no solo a maquinaria o hardware, sino también se puede referir a programas, ¿no? De computadora, de software, ¿no? O algoritmos en general, ¿no? Con capacidad de realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia. Entonces, una forma de definir la inteligencia artificial, ¿no? Sin ser tan específicos, dado que son unas definiciones que realmente representan un reto aún para los especialistas del área. Si vamos más allá, la inteligencia artificial puede ser considerada como un gran paraguas que engloba varias técnicas, ¿no? Y de acuerdo a esa definición, la inteligencia artificial no necesariamente tiene un componente de aprendizaje, ¿no? Hoy en día los métodos más exitosos de inteligencia artificial tienen componentes de aprendizaje, pero la definición que hemos dado en las diapositivas anteriores no implican un componente necesariamente de aprendizaje, ¿no? En particular, cuando existe un componente de aprendizaje, vamos a pensar que hablamos de una subárea de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Dentro de esta área de Machine Learning existe un área muy importante hoy en día, pues lleva la mayor cantidad de éxitos en el área, ¿no? Que se llama Deep Learning, y es la aplicación de ideas de redes neuronales, ¿no? Y procesos de optimización con grandes volúmenes de datos, ¿no? Hoy por hoy son el conjunto de métodos que mejores resultados han dado, ¿no? En pos de lograr un comportamiento inteligente en el software y en los programas. Acá tenemos una definición de Machine Learning, ¿no? Es una de las áreas de la inteligencia artificial y en particular nos interesa porque esta definición ya incorpora las ideas del aprendizaje, ¿no? Y más o menos nos traza una ruta de por dónde puede ir los sistemas de software que logren aprender, ¿no? Entonces va algo así, esta definición. Es una definición de Tom Mitchell del año 97. Se dice que un programa de computadoras, ¿no? Aprende de una experiencia, ¿no? Con respecto a cierta clase de tareas y mediante medida, ¿no? Por cierta medida de performance, ¿no? Decimos que hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Si la performance mejora en ese conjunto de tareas, ¿no? Medidas por esa medición de performance o calidad de soluciones, ¿no?
sí, esa mejora se da junto con la experiencia, ¿no? Entonces, aún todavía todo esto es bastante abstracto, ¿no? De cierta forma no nos indica cómo poner esto en un programa de computadoras y hacer que el programa aprenda. Sin embargo, ya nos permite hacer una primera conexión, ¿no? De programas que consiguen aprender, ¿no? Y eso básicamente es el área de Machine Learning. Eh, Algo que ya nos permite, digamos, implementar esto a nivel computacional, ¿no? Y sin entrar muchos detalles en los aspectos técnicos, es hacer esa conexión entre esa definición de aprendizaje, ¿no? Con un problema de optimización numérica, ¿no? Las computadoras lidian muy bien con problemas de optimización numéricas, ¿no? Pero implica que todos van a tener que ser números en ese contexto, ¿no? Entonces no debemos olvidar, ¿no? Que muchos modelos de Machine Learning, ¿no? Con el gran éxito que tienen, con la exhibición de capacidades que nosotros relacionamos con el razonamiento, ¿no? Al final de cuentas son problemas de optimización numérica, ¿no? De esa forma conseguimos ponerlas en una computadora o unos servidores y hacerlas funcionar. Normalmente este proceso de optimización implica minimizar una función de pérdida o una función de error. Acá tenemos una ilustración de lo que podría ser una función de pérdida y una función de error. Y queremos cometer el menor error posible, ¿verdad? Queremos que nuestros métodos de inteligencia artificial, de machine learning, cometan el menor error posible. Entonces, queremos encontrar esos puntos mínimos en esa superficie de error, ¿no? En las que cometamos pocos errores, ¿no? Que el método sea bastante bueno. Sin embargo, hay muchas formas de satisfacer esas restricciones, ese objetivo. Entonces, tal vez podríamos caer aquí, o podríamos caer tal vez en este otro. Muchos de los problemas de Machine Learning y los grandes éxitos vienen de esta conversión, de un problema de aprendizaje de alto nivel a un problema de optimización numérica. Entonces, no debemos olvidar ese pequeño detalle. Hay un cambio de paradigma que se da con la inclusión de técnicas de Machine Learning, de aprendizaje automático en general, y es la perspectiva de la síntesis de programas, ¿no? Entonces, normalmente en la programación tradicional, lo que se ha venido haciendo por muchos años y se continúa haciendo y se continuará haciendo, ¿no? Para crear programas de computadora, era que nosotros partíamos de las reglas y de la data. Estas reglas y data, ¿no? Mediante un programa escrito usando técnicas clásicas, ¿no? Nos daba respuestas, ¿no? El cambio de paradigma con inteligencia artificial viene en el sentido de que nosotros ya no partimos de reglas y data, sino partimos de data y respuestas, ¿no? Tenemos alguna información por este lado y alguna información por este otro. Y queremos más bien que la respuesta del cálculo, del procesamiento, sea justamente esas reglas, ¿no? Que nos puedan llevar de un lado a otro, ¿no? Y ese es el cambio de paradigma importante que se da con estas técnicas de Machine Learning. Partimos de data y respuestas. Al aplicar Machine Learning, lo que tenemos es un conjunto de reglas, ¿no? Ese conjunto de reglas básicamente acaba siendo un programa de computadora que podemos replicar. Entonces, si nuestra data, tal vez en el rubro médico, eh, contuviese radiografías por un lado, imágenes de radiografías y diagnósticos por otro, ¿no? Nosotros quisiéramos que un programa de Machine Learning nos pueda llevar de un dominio al otro, ¿no? De manera automática. Y ahí está el gran cambio de paradigma. Muchas gracias.